Hay silencios que no nacen de la calma, sino del dolor de sentirse invisible en la propia casa. Yo no quería lujos ni aplausos, solo un poco de respeto, un buenos días sincero, un te quiero que no suene a compromiso. Pero en mi vejez, cuando más necesitaba un abrazo, me trataron como un estorbo. Esta no es solo mi historia, es la historia de miles de madres, abuelas y mujeres que dieron todo. Y un día fueron olvidadas por quienes más amaban. Pero también es la historia de cómo me levanté, no con gritos ni venganzas, sino con dignidad. Escucha con el corazón, porque tal vez esta historia también hable de ti, o de alguien que amas y aún no valoras como merece. Nunca imaginé que en el momento en que mi hija llegó al Lana, lo primero que haría sería dejarme a un lado como basura. Pero esa noche, mientras la lluvia empapaba mi suéter y las luces de seguridad cegaban mis ojos hinchados, no fue la tormenta lo que me rompió. Fue la voz de mi hija cortando la noche como un cristal. Nunca verás un centavo de mi lana, vieja bruja. Mi maleta golpeó el concreto justo cuando ella lo dijo, estallando como una ampolla reventada. La ropa que había doblado solo unas horas antes se derramó sobre su prístina ropa interior, calcetines de entrada, una blusa vieja que solía usar cuando cuidaba a sus hijos. Mi cepillo de dientes rodó hasta la cuneta como si supiera que ya no pertenecía. Ella no se inmutó. Su nuevo novio, apenas mayor que su propio hijo, estaba detrás de ella con los brazos cruzados sonriendo, como si acabara de ganar un premio, la mansión detrás de ellos. Todavía estaba medio envuelta en cintas de bienes raíces. Ni siquiera había quitado el cartel de vendido. Me quedé allí, sin gritar ni rogar. Solo lluvia silenciosa me pegó el pelo al cuero cabelludo y corrió rímel en los pliegues de mi cara. Pero me quedé quieta. Sus hijos no estaban en casa. Gracias a Dios, no vieron a su abuela ser descartada como un trapeador desgastado. «Eres una sanguijuela», gritó. «Trabajé duro. Para esto no puedes aprovecharte de mí solo porque eres viejo. Trabajé duro». Mi mandíbula se tensó, pero seguí sin hablar todavía. No cuando supe la verdad, ni siquiera se molestó en ocultarse. Había ganado la lotería 10 días antes, 200 millones de pesos mexicanos, así como así. Y de la noche a la mañana me convertí en un peso muerto. Solía decir que si alguna vez ganábamos la fortuna, viajaríamos juntos, compraríamos un dúplex. Yo podría tener mi propio lugar y ella todavía me tendría cerca para los niños. Les decía a sus amigos que yo era su rocapero. En el momento en que se cobró el cheque, ni siquiera me dejó una manta para pasar la noche. Recogí mis calcetines del pavimento lentamente uno por uno. Mis manos temblaban, de frío, pero me negué a dejar que me viera llorar. Me miró con esos ojos que solía besar de buenas noches. Ahora estaban vacíos. «Sal de mi propiedad o llamaré a la policía», dijo. «No tienes derecho a estar aquí». No hay derecho. Las palabras se alojaron en algún lugar detrás de mis costillas. Quería gritar. «Pagué tu alquiler durante 4 años. Crié a tus bebés mientras rebotabas entre chambas. Renuncié a mi jubilación para ayudarte a empezar de nuevo y otra vez, pero no lo hice. Entonces porque no estaba listo para darle la satisfacción de verme desmoronar. En lugar de eso, agarré mi maleta y retrocedí la lluvia mezclada con la tierra en mis zapatos, convirtiendo todo en lodo. Ella pensó que me arrastraría, que volvería, con la cola entre las piernas, agradecido por las migajas, pero había cometido un error, un pequeño descuido que le costaría todo. Nunca revisó el nombre en el billete de lotería un par de semanas antes. Todavía éramos un equipo, o al menos, eso es lo que me dije a mí mismo. Estaba cocinando cena, doblando la ropa de los niños, cubriendo la mitad de las facturas de mi pensión. Sin quejarse, ella estaba entre chambas, otra vez algo temporal. Mientras decidía su siguiente movimiento, yo nunca hice demasiadas preguntas, solo hice lo que siempre hice. Mantener la línea por los dos, esa pequeña casa de 2 niveles, con el azulejo roto y la barandilla desportillada. Todavía estaba llena de ruido y desorden y dibujos animados demasiado. Fuertes no era perfecta, pero era nuestro hogar.
Y teníamos este hábito ella y yo, siempre que la vida se sentía demasiado pesada, demasiado sombría, pasábamos por la gasolinera y cada uno cogía un billete de lotería. Se convirtió en nuestro pequeño ritual. ¿Te imaginas lo que diría? Levantando el billete como si fuera un pasaporte dorado. 10 millones. No más ramen. No más llamadas de cobradores de deudas. Me reiría y diría algo como: sí, quizá por fin consiga ese columpio del Porsche del que sigo hablando. Nunca esperamos realmente ganar. Ese no era el punto. Era esperanza compartida entre nosotros en billetes de $2, una forma de soñar. Sin compromiso, algunas semanas, lo olvidábamos, otras llegábamos a casa y alineábamos los billetes en la mesa y escogíamos nuestros números favoritos. A ella siempre le gustaron los cumpleaños, elegíalos al azar solo para jugar con el destino si gano. Solía decir, sonriendo: lo dividimos por la mitad. Te tengo a ti, mamá. Ella siempre decía, te tengo, a ti y yo, le creí. Dios, ayúdame, le creí, incluso cuando no pagó la mitad de la factura del agua. Incluso cuando puso los ojos en blanco, cuando le pedí que limpiara la sala de estar antes que los niños llegaba a casa, incluso cuando me dejaba, cuidando a sus hijos para poder ir a entrevistas que de alguna manera siempre terminaban en bares. Tenía sus cambios de humor, pero yo ponía excusas para ellos. Solo estaba cansada. Estaba haciendo lo mejor que podía. No lo decía en serio porque eso es lo que hacen las mamás. Amortiguamos los golpes. Llevamos el peso que ni siquiera ven que estamos sosteniendo. Pero esa semana algo fue diferente. Empezó a actuar extraño, alejándose, saltando, cuando sonó su teléfono, gritándoles a los chicos, susurrando tras puertas cerradas. Pensé que tal vez estaba deprimida otra vez o abrumada. No empujé y luego llegó el jueves. Estábamos viendo la televisión, un segmento de noticias locales sobre un billete de lotería ganador vendido. A la vuelta de la esquina, la misma gasolinera a la que siempre íbamos. Alguien en este vecindario es millonario, dijo el presentador. Se movió en el sofá, no sonrió. ¿Alguna vez compraste allí?, preguntó casualmente. Sí, dije, agarré uno el lunes con las compras. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Solo curiosidad. Ni siquiera me miró. A la mañana siguiente el billete había desaparecido. No estaba en el cajón, no detrás de los imanes, no en el refrigerador. Miré por todas partes. Mi corazón se hundía con cada armario que abría. No le pregunté. No quería creerlo porque siempre jugábamos juntos y ella prometió que si alguna vez ganábamos, lo compartiríamos. Pero eso es lo que pasa con las promesas hechas en la comodidad. No siempre sobrevive en oportunidad. Ese billete de lotería no. Era un sueño, no era una broma, era mío. Recuerdo haberlo comprado tan claramente, más claramente. Ahora que incluso lo que desayuné ese día, había estado haciendo fila detrás de un hombre gritando por teléfono. Su voz llena de rabia, maldiciendo. Por algún trato roto solo quería mi leche, tal vez un paquete de chicle y llegar a casa, pero algo me atrajo. Quizás aburrimiento, quizás el destino. La cajera sonrió al llegar al mostrador y me preguntó si quería un ticket. Casi dije que no, pero me oí decir, sí, claro, un ticket rápido. Me costó 40 pesos. Todavía tenía el recibo en la cartera. Dejé el ticket prendido en la nevera con un imán con forma de carita feliz. Un imán ridículo y alegre que representaba un futuro que no sabía que estaba a punto de perder. Cuando llegué a casa, estaba de un humor de perros. Hablaba a toda velocidad por la cocina, desahogándose sobre un reclutador que la dejó en visto. No la interrumpí, nunca lo hice, simplemente asentí e intenté tranquilizarla con una taza de té recién hecho y un poco de pastel que había sobrado. Compré un billete, dije, intentando animar el ambiente. Quizás por fin salgamos de este sitio. No se rió, ni siquiera sonrió, solo dijo, sí, eso sería genial, y siguió mirando su teléfono. Pegué el billete en la nevera y lo olvidé. Esa noche no lo hizo. Preparó la cena, algo que rara vez hacía. Sirvió vino como si estuviéramos celebrando algo, aunque nunca dijo qué. Incluso me dio un beso de buenas noches. A la mañana siguiente,
El billete había desaparecido. Dejó el imán, solo el imán. Una sonrisa hueca mirándome fijamente cada vez que abro el refrigerador para comprar leche. Ella no lo mencionó. No pregunté porque quería desesperadamente creer en su bondad, pero eso fue antes de que volviera a casa con zapatos nuevos, antes de que comenzara a susurrar por teléfono paseando por el pasillo a medianoche, antes de que cerrara la puerta en mi cara y me dijera que necesitaba espacio. Para pensar me quedé callado. Esperé hasta que no lo hiciera, porque días después ella estaba parada en medio de la sala de estar, mi sala de estar, sonriendo como un niño en Navidad mañana, y dijo: «No te lo vas a creer». Levantó un cheque de 200 millones de pesos mexicanos. «Gané», dijo con voz temblorosa de alegría. «De verdad gané». No grité, no lloré, solo la miré, y fue entonces cuando supe que me mentía en la cara, porque nunca compra boletos, nunca lleva lana en efectivo, odia hacer cola, odia charlar con los cajeros y, sin embargo, de repente tenía los números ganadores. Forcé una sonrisa. «¡Guau! ¡Qué increíble!». Me abrazó fuerte. «Por fin nos voy a sacar de aquí». Dijo que vamos a tener la vida que nos merecemos, pero yo sabía mejor que teníamos una fecha de vencimiento y que se acercaba más rápido de lo que quería creer, porque ella nunca me miró como si lo dijera en serio. Y tuve un presentimiento que no podía quitarme de la cabeza. Tomó mi boleto y no tenía idea de lo que realmente había robado. 3 días después se fue. Ni un adiós, ni una nota. Solo un cepillo de dientes faltante, un armario medio vacío y silencio donde solía estar su auto. Habría pensado que estaba haciendo recados si no fuera por el vecino. «Hola, el señor Frank», dijo de pie junto a nuestra cerca compartida con un cigarrillo entre los dedos. Vio un camión de mudanzas afuera. «Alrededor de las 5 de esta mañana pensé que ibas a salir». Parpadeé. «Camión de mudanzas, sí». «U-Haul». 2 tipos cargaron cajas, ella los dirigía con tacones, y una bata me tragué. Se me enfrió el estómago, ni siquiera había escuchado el camión. Había estado despierto desde las 4:00 con una cadera mala y peores pensamientos, pero de alguna manera se escabulló. Mientras yo estaba en el jardín trasero, quitando maleza como un tonto, no se fue. Solo escapó, esa es la palabra que se quedó conmigo, como si fuera algo de lo que huir, una carga. Que finalmente se había desembarazado. Revisé la cocina, su taza. Ya no estaba. La que le di cuando se graduó. Mujeres fuertes crían hijas fuertes. Solía estar junto a la mía todas las mañanas. Ahora solo éramos yo y el imán del refrigerador. Caminé hacia ella lentamente. Presioné mi mano plana contra la superficie blanca y lisa y miré el lugar donde había estado ese boleto. Ya no era una broma, no era solo una sospecha. Había tomado mi boleto y ahora se había ido. La llamé una vez, solo una vez, directo al buzón de voz. No dejé un mensaje, no rogué. Había pasado demasiados años esperando que me eligiera a mí por conveniencia. En lugar de eso me senté en la mesa de la cocina y miré la silla en la que siempre solía desplomarse después de un largo día, quejándose de que la vida era injusta. Injusto, esa palabra resonó a mi alrededor como un insulto. Pensé en cómo le había tomado la mano durante el parto, cómo pagué sus deudas cuando perdió su segundo chamba, cómo cancelé mi propio viaje para ver a una amiga moribunda solo para poder ver a sus hijos cuando huyó para encontrarse en Arizona durante 3 semanas. Y ahora me mudé a una mansión pagada con mi lana comprada, con el boleto ganador que robó de mi casa, de mi refrigerador. Lo había llamado un milagro, una bendición, pero olvidó algo. El nombre. Nunca dio vuelta el boleto. Nunca revisó quién lo firmó, y ese pequeño acto de arrogancia es lo que lo desentrañaría todo. No era la misma mujer que solía secarse las lágrimas y decirle que todo estaría bien. No, yo era la mujer que firmó ese boleto y terminé de estar callada. Ella se había ido, pero no era invisible, no para mí. Yo lo vi todo. Lo hizo porque no pudo evitarlo. Hizo alarde de esa victoria como una insignia de honor, desfilándola por Facebook, Instagram, incluso etiquetando a las estaciones de noticias locales, desde una mamá soltera en quiebra hasta una reina millonaria
Escribió debajo de una foto de ella, en los escalones de una mansión de mármol blanco, bebida en mano, piernas cruzadas como si perteneciera allí. Su sonrisa era amplia, pero lo sabía demasiado bien. No era alegría, era alarde, y la gente con la que estaba celebrando, primos a los que no había llamado en 5 años, amigos de la escuela, secundaria que una vez hablaron de ella, a sus espaldas de repente, cuando regresó, todos eran familia otra vez, y yo desaparecí de su narrativa por completo. No, gracias, mamá. No, lo hicimos. Ni siquiera una foto de la casa que solíamos compartir, donde la crié, donde la ayudé a criar a sus propios hijos, donde limpié sus desastres y la mantuve unida cuando se estaba cayendo a pedazos. Me eliminó como si fuera una arruga en su nueva vida perfecta, pero no grité, no comenté, no publiqué nada, solo miré porque en su arrogancia olvidó una cosa. Yo seguía siendo su mamá y el aviso de mi mamá. Vi que su estado cambió de buscando empleo a inversionista privada. La vi etiquetar a un agente inmobiliario de lujo en una historia titulada Empezando de cero. La vi publicar bumeranes de copas de champán tintineando en bares de azoteas, mientras sus hijos jugaban de fondo sin supervisión. La imagen de mis nietos en ese caos me enfrió. Había cambiado la estructura por el espectáculo, y a mí. Me reemplazó con una niñera que ni siquiera sabía escribir bien sus nombres en los pies de foto. Pero lo peor no fue lo que ella, presumió, fue lo que dejó de mostrar a todos los chicos, cada vez menos. Primero solo una foto a la semana. Luego nada. Y sabía lo que eso significaba. Estaba ocupada, distraída, egocéntrica, persiguiendo una vida que nunca construyó para sí misma. No realmente, porque la verdad no se había ganado ese. Lana lo había robado y lo supiera, o no estaba construyendo la casa de sus sueños en la arena. No la confronté, todavía no, porque necesitaba más que ira, necesitaba pruebas. Así que abrí un cajón que no había tocado en años y saqué la carpeta. Con mis recibos, mis viejas listas de compras y sí la foto que tomé de ese boleto el día que lo compré. Solo por diversión estaba borrosa, inclinada pero legible. Fecha, hora, ubicación, números, míos, la imprimí y la metí en el bolsillo. De mi abrigo, porque puede que me haya dejado, pero estaba a punto de volver a la verdad, y esta vez no sería yo el borrado. No fui a su casa todavía, no. Fui a la gasolinera, la misma donde había comprado leche, recogí frijoles enlatados y pagado facturas por instinto durante los últimos 15 años. El hombre detrás del mostrador, Ben, me conocía por nombre. Señorita Evelyn, llamó cuando entré. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo sonreí, pero lo sentí apretado en mi cara. Ben, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas el billete de lotería que compré el lunes pasado? El que bromeé que podría cambiar. Mi vida, se rió. Sí, recuerdo que dijiste que te comprarías una casa en la playa y le dejarías a tu hija los platos. No me reí con él. Me incliné hacia adelante bajando la voz. Ese billete falta, y alguien más dice que lo compró. Su cara se ensombreció. Espera, ¿estás diciendo que ese billete ganador firmé el reverso? Dije que siempre lo hago. ¿Parpadeó? Bueno, maldita sea, puedo comprobarlo. Imágenes de seguridad. Si quieres, mis rodillas casi cedieron. ¿Podrías? 10 minutos después me llevó a la habitación de atrás. La pantalla era pequeña, granulada, pero allí estaba yo. Mi abrigo, mi bolso, mis raíces grises, asomando bajo mi gorro de punto, entregando un billete y recibiendo ese pequeño pase, a cambio luego sacando un bolígrafo. De mi bolso y escribiendo algo. Mi nombre, me tapé la boca. Ben, ¿te importaría si grabo esto? Dudó y luego asintió. Adelante. Saqué mi teléfono y presioné grabar sin palabras, solo pruebas. Más tarde ese día llamé a la oficina de lotería estatal. Les conté todo cuando compré el boleto donde lo compré, que tenía vigilancia, una foto de los números y lo más importante, mi nombre firmado en la parte de atrás. La mujer del teléfono hizo una pausa cuando terminé y luego dijo: voy a necesitar que me envíes todo lo que tengas,
Abriremos una investigación si tu nombre está en la parte de atrás y coincide con el metraje, el pago puede ser impugnado legalmente. No me inmuté, no me regodeé, solo pregunté, ¿puedes congelar las ganancias? Ella respondió, una vez que la investigación se abra formalmente, sí. Le di las gracias y colgué. Luego me senté allí en mi pequeña cocina, la que solía burlarse por estar saliendo, y finalmente me permití respirar. No le escribí, no llamé. La dejé seguir bebiendo champán en su lujo alquilado, porque mientras estaba ocupada comprando Versace y quemando puentes, yo estaba dejando que los hechos hicieran lo que años de amor nunca pudieron hacerla responsable. Y la mejor parte es que no tenía idea de lo que vendría todavía no. Pero cuando el lana dejó de fluir y la gente dejó de vitorear y el silencio se apoderó de ella como podredumbre, ella levantó la vista y se dio cuenta de que la mujer amiga de la que llamaba Sanguijuela era la que sostenía la pluma todo el tiempo. Lo primero que hizo con el lana después de desaparecer, después de dejarme fuera, fue comprar seguidores. No literalmente, pero eso fue lo que sentí de la noche a la mañana. Su perfil se convirtió en una sala de exposición de bolsos de diseñador, almuerzos junto a la piscina, alardeando de gastar 10.000 en un solo viaje de compras como si fuera calderilla, y luego empeoró. Empezó a hablar de mí, empezó sutilmente, una publicación sobre dejarme fuera. Fuera gente tóxica, luego una foto de ella brindando con viejos amigos bajo el lema, por fin libre de sanguijuelas, rodéate de ganadores, no de mendigos. Los dos leí 2 veces y luego miré los comentarios, risas, aplausos, emojis, su amiga Tasha. Siempre supimos que estaba muerta, espera a alguien más. Que le vaya bien al viejo gorronero. Vive tu vida, chica. Revisé docenas de cosas así. Me ardía la cara, me revolvía el estómago. No me conocían. No conocían a la mujer que se saltaba comidas para que su hija pudiera repetir. La que avaló el contrato de arrendamiento cuando su crédito estaba por los suelos. La que la sostuvo. La mano de mi nieta pasó por la fiebre y limpió el vómito de la alfombra mientras su mamá iba de fiesta para aclarar su cabeza. No sabían lo que di, porque mi hija nunca les dijo que me había borrado con unas pocas pulsaciones de teclas y había dejado que extraños me pintaran como un parásito patético. No respondí, solo tomé capturas de pantalla de cada comentario, cada publicación, cada etiqueta, y luego las imprimí porque mientras ella estaba comprando influencia, yo estaba sentado con una abogada llamada Dana, recomendada por un vecino jubilado que había pasado por algo similar. Dana usaba anteojos y hablaba con precisión, y nunca me preguntó si estaba seguro. Leyó mi documento en silencio, mis recibos, mi foto firmada, las capturas de pantalla de vigilancia, y cuando terminó, me miró a los ojos y dijo, «Esto no es solo fraude, es robo y tienes un caso». Asentí. No quiero venganza. Quieres lo que te pertenece por derecho. Sí, entregamos todo esa tarde. A finales de la semana, la oficina de lotería confirmó que la investigación estaba activa, el pago estaba congelado, el anuncio público se retrasó. Aún así, no le dije nada a mi hija porque, ¿qué sentido tiene? Advirtiendo a alguien que ya está quemando el puente detrás de ellos. Déjenla caminar más lejos en esa cornisa. Déjenla burlarse de mí más fuerte mientras los cimientos se derrumbaban bajo sus talones. Cuanto más publicaba, más se exponía y no tenía idea de quién la estaba mirando. Ya no siguió hablando más fuerte, más malvada, más presumida, pero no respondí ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una advertencia. Porque cuando alguien está bailando en medio de una tormenta, no puede ver venir. No le grites que se detenga, solo espera mientras publicaba fotos con subtítulos como «Las verdaderas reinas no piden permiso». Yo estaba sentado en la oficina de Dana nuevamente, firmó una declaración jurada formal confirmando la fecha, ubicación y circunstancias de mi compra, mientras ella subía videos haciendo alarde de su independencia. Envié silenciosamente extractos bancarios que mostraban mi saldo anterior antes de que el lana desapareciera, evidencia de quién era yo antes de que ella saliera con mi futuro en su bolso.
Me quedé en silencio, y se convirtió en mi mayor arma porque mi silencio la obligó a llenar el vacío con ruido. Ruido que expuso su ego, su impulsividad, su completa falta de cuidado por alguien más que ella misma. Ella había estado llamando a parientes que no habíamos visto en años. Deberíamos ponernos al día, decía, colgando viajes y regalos como cebo. Personas que ni siquiera recordaban su cumpleaños ahora estaban en sus comentarios fingiendo que la amaban a ella y a mí. La observé no con celos ni siquiera con tristeza, con claridad porque estaba cometiendo el mismo error una y otra vez, pensando que el amor significaba control, que el poder significaba posesión, que el lana podía comprar una pizarra en blanco y pérdida de memoria, pero lo que no se dio cuenta fue que mientras ella trataba este viento como una fantasía, yo estaba construyendo algo sólido. Caso, una fundación, un futuro. Ella ya no tenía ningún lugar. En Dana me llamó tarde una noche. La comisión de lotería ha reconocido oficialmente su reclamo. Están congelando todas las cuentas asociadas vinculadas al boleto ganador hasta que se resuelva el asunto. El pago está en espera indefinidamente. Me senté en mi cocina con una taza de té en mi mano, escuchando esas palabras como si fueran música. ¿Necesito informarle?, pregunté en voz baja. Dana se rió entre dientes. No, los bancos lo harán por ti. Y efectivamente, 2 días después, sus redes sociales quedaron en silencio absoluto, sin publicaciones, sin historias, sin salones de lujo, sin champán burbujas. Solo silencio. Me la imaginé despertando, tratando de usar su tarjeta. Y viendo el destello de la pantalla, se negó. Me la imaginé intentándolo de nuevo. Dedos frenéticos, voz confundida, y luego, finalmente, pánico. Pero no sonreí. No aplaudí, porque esto no se trataba de venganza, se trataba de dignidad mía. Yo había hecho todo bien. La había amado más allá de mis límites, sacrificado, más allá de la razón, dado sin tomar, y ella me pagó con exilio y burla. Pero ahora estaba obteniendo exactamente lo que me dio. Nada, el Estado verificó todo, cada marca de tiempo, cada ángulo de cámara, cada granulado segundo de metraje que muestra mi mano tomando ese boleto, deslizándolo en mi bolso, firmando mi nombre, y con un bolígrafo tembloroso era mío. Ni siquiera dudaron en que esto avanzará para el anuncio público. El funcionario me dijo: emitiremos una corrección y planificaremos un comunicado de prensa para el verdadero reclamante. Ella dijo: ¿reclamo verdadero? Como si fuera un título, un rol que me había ganado solo por ser honesta, y por primera vez en meses me sentí vista no como la mamá de alguien, ni como un felpudo, ni una carga, sino como una persona que se había aferrado a la verdad, incluso cuando casi la aplastaba. Colgué y me quedé mirando la casa silenciosa a mi alrededor, sin candelabros, sin escaleras con eco, ni vistas al océano. Solo la tetera, la cortina deshilachada, la pintura desconchada junto al fregadero y, sin embargo, se sentía más como un hogar que cualquier mansión. No me apresuré a decírselo a nadie, ni siquiera al vecino que me había dejado una cazuela, y una vez susurró: «Eres demasiado bueno para que te traten como eso». Porque esto no se trataba de demostrarles algo, se trataba de demostrarme algo a mí mismo, que no me había vuelto loco, que no había imaginado que ella cambiaría su frialdad en el momento en que dejó de verme como familia y comenzó a verme como competencia. Pensó que me quedaría callado para siempre, que estaría demasiado avergonzado, demasiado pequeño, demasiado viejo para defenderme. Pero se olvidó que el silencio no significa débil y la dignidad no pide permiso. Miré por la ventana. Esa noche el cielo oscuro y sin estrellas, y me permití sentir algo que no había sentido en semanas paz, porque no solo recuperé mi boleto, recuperé mi versión de yo, que conocía su valor, que sabía cuándo dar y cuándo dejar de dar, que ya no medía su amor en cuánto podía soportar. La conferencia de prensa estaba programada para la próxima semana. Aviso mínimo, solo el tiempo suficiente para prepararme. No le dije a mi hija por qué lo haría ella. Nunca me dijo que se iba, nunca me dijo que se mudaba, nunca dijo una palabra
mientras se embolsaba 200 millones de pesos mexicanos. Y le decía al mundo que era suyo. Se olvidó de mirar atrás. Y yo no. Le advertí que mirara hacia adelante, dejé que lo descubriera como lo hice yo. Solo aturdido de pie en Helén, medio de una vida que no le pertenecía. La verdad estaba en camino y tenía mi nombre escrito. La noche antes de la conferencia de prensa, no pude dormir, ni por nervios, ni por miedo, ni por el recuerdo. Me acosté en mi vieja cama individual, con el ventilador de techo encendido encima, y miré a la oscuridad mientras las imágenes se reproducían en mi mente como una película. Nadie pidió ver sus primeros pasos, su primer desamor. Como una vez se subió a mi cama a los 15, mejillas manchadas, rímel corrido, susurrando, ¿por qué se van todos? La abracé esa noche hasta el amanecer. Nunca pensé que sería ella quien me dejara atrás. Pensé que estaba construyendo una vida donde el sacrificio fue su propia recompensa, que si seguía dándole espacio a su caos, un día miraría hacia atrás y diría, mamá, te veo. Nunca lo hizo, y eso solía destrozarme, pero allí, en silencio, me di cuenta de algo. Había hecho todo lo posible y ella había elegido a la gente como dice. La sangre es más espesa que el agua. Pero nunca terminan la cita. Es la sangre del pacto es más espesa que el agua del útero, lo que significa que los vínculos que eliges significan más que aquellos en los que naces. Ella eligió el lana sobre la memoria, el ego sobre la honestidad, la imagen sobre mí y terminé de culparme por eso. Pensé en todas las veces que la arropé cuando no había dormido. Le pagué el alquiler con lana destinado a mis medicinas. Cancelé citas médicas, salidas con amigos, incluso mis propios sueños, porque los de ella siempre parecían más urgentes. Pero ahora no me sentía vacío, me sentía limpio, como si todo lo que me había quitado hubiera sido reemplazado por algo mejor. Claridad que lo siguiente. Por la mañana me paré, frente al espejo, me até el pelo, me puse la blusa que solía guardar para las vacaciones. No era llamativa, no era cara, pero era mía. El viaje a la conferencia de prensa fue tranquilo. Dana se sentó a mi lado. El maletín estaba en su regazo, los ojos tranquilos. No me preguntó si estaba lista. Sabía que lo estaba. Llegamos al pequeño auditorio. Nada grandioso, solo un podio, una pancarta y una sala llena de reporteros locales llenos de preguntas. El funcionario dijo mi nombre. Hoy estamos aquí para aclarar la propiedad legítima de los 10 millones billete. Ganador comprado en una gasolinera Pemex en las afueras de Puebla, en la carretera federal. 150D, las cámaras destellaron. Alcé mi voz, no tembló. Mi nombre es doña Carmen Morales, dije que compré ese billete, lo firmé, y soy la legítima ganadora. Terminó en 3 minutos, pero el silencio después se sintió eterno. La prensa intentó preguntar más. Sonreí cortésmente y me alejé, porque ya no necesitaba explicarme. Más, la verdad ya había hablado. Y en algún lugar allá afuera, el mundo perfecto de mi hija se estaba resquebrajando. No necesitaba mirar. Ya sabía cómo se veía cuando la gente se daba cuenta de que su castillo estaba construido sobre arena. Robada no publiqué nada después de la conferencia de prensa, no etiquetó, no presumió, ni siquiera se lo dijo a nadie fuera del círculo legal. Pero de alguna manera ella seguía sin saberlo, porque a la mañana siguiente publicó una historia. Desde un salón en la azotea con perlas nuevas y sosteniendo un cóctel como si el mundo todavía le perteneciera, manifestando más millones. El subtítulo decía, miré mi teléfono con los labios apretados. No tenía idea de que el Estado había congelado sus cuentas. No tenía idea de que la investigación había terminado. No tenía idea de que su nombre estaba a punto de ser borrado de cada centímetro del premio que había reclamado, y no le debía una advertencia, déjenla disfrutar de una última puesta de sol. Sobre un horizonte alquilado, yo había organizado la conferencia de prensa, por una razón. Aviso mínimo, ubicación, tranquila, suficiente. Presencia para ser oficial, pero no suficiente para alertarla antes de que se hiciera ella. No lo sabía, porque no se lo había dicho, y no lo había comprobado porque pensaba que yo era incapaz de actuar.
Ese era su punto ciego. Ella pensó que mi silencio significaba rendición. Se olvidó de quién la crió la mujer que se sentó en las reuniones escolares. Con una columna de acero, la mujer que trabajó horas extras para pagar sus aparatos ortopédicos y luego cosió su baile de graduación vestido de tela en liquidación porque no podía pagar el que realmente quería la mujer que se quedó despierta toda la noche para sostenerla durante las rupturas, ataques de ansiedad, lágrimas posparto. Yo había sido su columna vertebral hasta que la rompió. Así que ahora estaba solo. No más débil ni menor, pero más claro. No necesitaba que el mundo supiera. Lo que hizo solo necesitaba la ley. Y lo hicieron. Dana me envió los documentos actualizados esa tarde. Prueba de que el Estado me había transferido todos los derechos ganadores, que el pago se volvería a emitir bajo mi nombre, que el ex demandante mi hija ya no tenía derecho legal a ascender. Me senté a la mesa de la cocina con papel en mano y respiré. Ella todavía no había llamado. Todavía no se había dado cuenta, y una parte de mí no quería que lo hiciera, porque cuanto más tiempo permaneciera en la oscuridad más pronunciada, sería la caída. La gente como ella no ve la verdad hasta que es demasiado tarde, hasta que las luces se apagan. Las aplicaciones bancarias dejan de funcionar, los amigos dejan de responder y la gente a la que gastó 10 millones tratando de impresionar le da la espalda sin mirar 2 veces que venía, y cuando lo hizo, no levantaría la voz, no cerraría ninguna puerta de golpe, simplemente la miraría a los ojos y haría lo que ella nunca esperó. Me iría en el momento en que las noticias finalmente le llegan. El reloj en la pared de mi cocina marcó las 12:18 p. Y mi teléfono estalló en un frenesí zumbando como un enjambre de avispas furiosas atrapadas en un frasco. Cada vibración sacudía la mesa de roble desgastada debajo de él, un recordatorio implacable del mundo que exige mi atención. Ignoré cada llamada, cada timbre, cada pulso insistente. Mi corazón sabía a quién estaba esperando y no eran los vecinos, ni las estaciones de noticias, ni las voces curiosas, ansiosas por chismes. Me quedé quieto. Mis manos juntas en mi regazo el peso de los años presionando contra mi pecho, como una piedra pulida por la corriente interminable de un río. La esperé a las 13:43. Finalmente cogí el teléfono. La pantalla se iluminó con su nombre. Un nombre que una vez se sintió como de la familia, pero ahora sabía amargo, como el café dejado demasiado tiempo en el quemador. Respondí y ella no se molestó en decir cumplidos. No, hola, no. ¿Estás bien? Su voz atravesó la línea cruda y entrecortada, un grito que llevaba el peso de una vida. Desmoronándose en tiempo real. Me robaste la vida. Gritó ella, palabras fragmentadas por el pánico, del tipo que surge cuando alguien se da cuenta de que la máscara cuidadosamente elaborada que ha usado durante años se está derritiendo bajo el resplandor de la verdad expuesta para que todos la vean. Su voz era una tormenta salvaje e incontrolable, pero permanecí callado, dejando que la tempestad rugiera. Podía imaginarla caminando de un lado a otro, sus uñas cuidadas clavándose en sus palmas, su mundo derrumbándose bajo la dura luz de un escenario público. ¿Crees que eres inteligente, no?, espetó. ¿Crees que esto es justicia? Me humillaste delante de todos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo se supone que debo enfrentarlos? Sus palabras quedaron allí temblando y dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para sentirla retorcerse cuando finalmente hablé. Mi voz era firme y baja, una espada afilada por años de tragarme mi propio dolor. Podrías empezar, dije, diciendo gracias. La línea se quedó tan silenciosa que pude oír su respiración entrecortada en un jadeo agudo y sobresaltado. ¿Para qué?, exigió. Su voz se quebró como hielo fino bajo mis pies. Me recliné en mi silla, el crujido de su vieja madera me aferró a la tierra durante los 5 años que mantuve esta casa a flote cuando no pudiste conservar un chamba, por las 3 veces que pagué tu deuda de tarjeta de crédito sin decir una palabra, incluso cuando eso significaba saltarme mis
propias facturas por criar a tus hijos mientras estabas fuera, encontrándote en bares y sueños prestados por no llamar a la policía esa noche en que te escapaste, la puerta con un billete de lotería que no era tuyo, tus manos temblando pero tus ojos fríos. Estás mintiendo, ella. Espetó, pero había un temblor en su voz, una grieta en su armadura. Ella sabía que siempre había sabido. No dije mis palabras, cortando limpiamente a través de su negación. Tengo pruebas, firmé el billete. Las imágenes de seguridad de la tienda fueron verificadas. Podría haberlo devuelto. Silenciosamente, lo coloqué en las sombras donde lo dejaste, pero te aseguraste de que todos escucharan tu versión. No la exhibiste en ese escenario contando tu historia para las cámaras. Así que me aseguré de que escucharan ella, rompió la mía. No con suaves lágrimas ni remordimiento, sino con los crudos sollozos desesperados de alguien que ve su imperio de mentiras derrumbarse. «Lo has arruinado todo», dijo con la voz entrecortada, llena de miedo, «cuando el mundo te ve como eres». «No», dije con la calma de una mañana de invierno, «tú construiste esta ruina». Simplemente dejé de fingir que era un palacio. Se le cortó la respiración de nuevo y casi pude verla buscando palabras para recuperar el control. «No lo entiendes», suplicó. «Compré cosas, la casa, el coche, la ropa, todo se ha ido, ¿no es así? Te lo has llevado todo». No me inmuté. «Ya he donado la mitad», dije con voz firme. Cada palabra deliberada a los refugios para mujeres, a las mamás solteras que luchan por sus hijos, no los abandonan, a los que no tratan a su propia carne y sangre como basura tirada en la acera. Jadeó, un sonido tan agudo que fue como si la golpeé en la cara. «Estás loca», susurró, pero no quedaba convicción, solo el eco de su propia derrota. «No», dije con voz suave pero firme. «Ya no soy tu sombra, tu red de seguridad, tu compañera, silenciosa en una vida que no te ganaste». Y luego colgué sin previo aviso, sin vacilación. Solo el suave clic de la llamada que terminaba como el cierre de una puerta que había mantenido abierta demasiado tiempo. El silencio que siguió fue diferente, no pesado, no sofocante, sino ligero como el primer aliento después de un largo sumergirme bajo el agua. Por primera vez en años, no me sentí como una mamá que limpia el caos de otra persona o una hermana que lleva el peso de otra. Me sentí como yo entera liberada, la verdadera ganadora de un juego que no había elegido jugar. Pero cuando dejé el teléfono un destello de algo se agitó en mi pecho. No culpa ni arrepentimiento, sino una pregunta. ¿Qué viene después cuando has quemado el puente que pasaste toda una vida construyendo? Miré el reloj. El día aún era joven y el mundo exterior estaba esperando a ver qué haría con mi victoria. El sol apenas se había asomado por el horizonte al día siguiente, mañana. Cuando el mundo empezó a moverse bajo sus pies al amanecer, sus cuentas estaban congeladas, cerradas herméticamente como una bóveda. Los bancos, con su fría eficiencia, habían actuado rápidamente una vez que se confirmó la reclamación por fraude. Sus sistemas parpadeaban en rojo con el peso de su engaño. Su casa, esa reluciente mansión de cristal de la que se había jactado en cada publicación. En las redes sociales ahora estaba bajo revisión su título enredado en un nudo legal, que no podía desatar el auto, un elegante convertible que había conducido como una corona. Estaba alquilado bajo un nombre al que ya no tenía derecho legal. Incluso las joyas, esas cadenas brillantes y anillos que llevaba como armadura, y los bolsos de diseñador apilados en su armario como trofeos de una guerra que no había peleado, todos y cada uno de ellos se remontan a los recibos y ninguno llevaba su nombre. La verdad estaba deshaciendo su vida hilo a hilo y no tuve que mover un dedo. Eso es lo que pasa con el robo. Es como un castillo de naipes frágil y fugaz. Una vez que la verdad sopla a través de él, se derrumba bajo su propio peso. Escuché la historia a través de nuestra prima Laya, que recientemente había sido devuelta a su órbita. Después de 5 años del silencio, Laya me llamó su voz. Una mezcla de sorpresa y diversión sombría, contando cómo ella,
Mi hija, la que me había gritado ayer, había irrumpido en una boutique. En el centro, su aire habitual de confianza, intocable arrastrándola como perfume, había pasado su tarjeta por un pañuelo de seda. Algo para calmar el escozor de su humillación pública. La pantalla parpadeó en rojo, se negó, probó con otra tarjeta. Sus mejillas se sonrojaron cuando la sonrisa educada de la cajera se tensó. Se negó. Laia dijo que había salido furiosa gritando sobre fallas y demandas. Su voz resonando en la boutique, paredes pulidas. Pero no fue un fallo, fue una consecuencia fría e inflexible del tipo que nunca vio venir porque pensó que nadie se atrevería a responsabilizarla, y menos yo, la mamá tranquila, que solía trenzarse el cabello antes de las entrevistas de chamba, susurrando que era capaz de cualquier cosa, incluso cuando dudaba de sí misma. Supongo que olvidó que yo también era capaz. No sé el momento exacto en que lo entendió. Tal vez fue cuando llegó la carta de la Lotería Estatal, su sello oficial deletreando su derrota en tinta negra. Tal vez fue cuando el aviso de desalojo fue pegado en la puerta principal de esa mansión. Su fachada de vidrio reflejaba su rostro atónito, o tal vez fue cuando se sentó frente a un abogado con la voz temblorosa, mientras trataba de explicar cómo su propia mamá pudo hacerle esto, solo para que el abogado deslizara una carpeta sobre la mesa tranquila como un lago de verano adentro. Imágenes de seguridad de la tienda de la esquina, granuladas pero inconfundibles, que la muestran deslizando ese billete de lotería en su bolso. Recibos meticulosamente catalogados, ninguno a su nombre, y mi firma negrita y clara en el boleto, que lo cambió todo. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en la pared que la encerraba. La ironía era tan aguda como un viento invernal. Ella había pensado que el lana la hacía intocable, una reina en un castillo construido sobre mentiras. Ella había desfilado su riqueza, su estatus, su victoria sin mirar atrás. Ni una sola vez a la mujer que la había sostenido en cada caída, pero al final no fue el lana lo que la rompió. Fue la verdad implacable sin complejos, y finalmente libre, la desnudó. La dejó de pie en los restos de sus propias decisiones, mientras yo estaba de pie en tierra firme. Por primera vez en años, ella apareció 3 días después de las consecuencias, sin llamar ni avisar, solo un golpe frenético en la puerta, como si todavía fuera el centro de un mundo que hacía tiempo que había dejado de girar para ella. No respondí de inmediato. La observé desde la ventana de la sala. Cabello enredado, maquillaje corrido, llevaba una sudadera que no le quedaba, la versión de ella que una vez posó con túnicas de seda y publicó sobre dejar atrás la energía de la ruina. No estaba llorando realmente, estaba furiosa. Abrí la puerta una pulgada, lo suficiente para ver sus ojos. «Mamá», dijo con voz aguda y sin aliento, «tenemos que hablar». No me moví, no me quedaba nada que decir. «No puedes hacerme esto», espetó. «No sabía que era tu boleto, no lo pediste», respondí. «Ni siquiera lo comprobaste, solo lo tomaste y saliste corriendo». Su boca se tensó. Vale, quizá metí la pata, pero congelar mis cuentas, recuperarlo todo, eso no es justicia, eso es venganza». Incliné la cabeza. «Me llamaste bruja, sanguijuela, publicaste mi humillación como si fuera un juego, eso era». Empezó y luego se detuvo. Al darse cuenta de que no había excusas, esperé. Ella cambió de postura. «Peso de un pie al otro, necesito ayuda». Ahí estaba. La verdad debajo de todo el ruido, no remordimiento, no culpa, solo necesidad. Ella me necesitaba de nuevo, pero no como mamá, como recurso. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que se retorciera su voz. Se volvió más dura, más desesperada. «Has dejado claro tu punto, tienes tu lana, tienes tu nombre en el cheque feliz. Ahora podemos volver a la normalidad». Pensé en eso por un momento, sobre lo que solía significar. Normal significaba. Yo cargándola a financiar su limpieza detrás de ella mientras ella construía castillos con mis huesos. La miré directamente a los ojos. Ojo a Dios, se le cayó la mandíbula. Lo que no me repetí.
Solo comencé a cerrar la puerta. Te arrepentirás de esto. Gritó ella, alzando la voz. ¿Crees que el lana te hará feliz? ¿Crees que puedes comprar la paz? Hice una pausa y por primera vez sonreí. No, pero te saqué de mi vida. Luego cerré la puerta sin portazo, solo silencio. Hoy no tengo la misma fuerza que tenía a los 30, pero tengo algo mucho más valioso: paz. Ya no espero que me pidan perdón, porque aprendí a perdonarme a mí misma por haber aguantado tanto. Aprendí que nunca es tarde para volver a empezar, aunque sea con el corazón roto y las manos vacías. Lo que importa no es lo que te quitaron, sino lo que decides reconstruir con lo que queda. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo pensar en tu mamá, en tu abuela o en ti misma, entonces ya valió la pena contarla. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Y sobre todo, gracias por no olvidar que cada madre merece ser mirada con amor, no con lástima.